Buenas tardes, mi nombre es Sandra Valdés Hernández, soy maestra de inglés, trabajo en la Universidad de Quintana Roo. Junto con la doctora Rosa Isela Sandoval Cruz, realizamos una investigación sobre los estudiantes y su motivación en el aprendizaje de inglés. El día de hoy les voy a presentar la ponencia que motiva a los estudiantes, perspectivas de los profesores. Sí, la investigación la realizamos a partir de un proyecto de motivación de estudiantes y docentes. En esta ponencia solamente les vamos a presentar la sección de los profesores, sí, el aspecto cualitativo. Es un estudio cualitativo descriptivo sobre las herramientas que emplean los profesores en el aprendizaje de inglés y la motivación de los estudiantes. Entonces, para esto realizamos entrevistas a 10 profesores del Centro de Enseñanza de Idiomas de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Los profesores son profesores de inglés de diferentes niveles. Y los hallazgos que encontramos, las herramientas de motivación, se las hemos clasificado en tres dimensiones: analíticas, creativas y contextuales. Esto de acuerdo con las teorías de los sistemas de motivación de Keller y de Dorney, 2013. Los estudios de motivación se han realizado desde diferentes ángulos y en diferentes lugares, en diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos los estudios de Alonso Tapia, de España, 2011, que menciona que los profesores, padres y orientadores son los responsables de la educación y que los aspectos que influyen en el aula son principalmente el clima docente, la actividad en clase, la convivencia y el clima social. Ordica 2010 menciona que la motivación es un determinante crucial de éxito o fracaso en el aprendizaje de una lengua. Tanaka 2017 menciona que la competencia percibida juega un papel decisivo en la motivación y desmotivación del alumno. Ortega 2020 menciona que la motivación es esencial ya que existen factores internos y externos que influyen en el estudiante. Sí, por ello es importante tomar en cuenta la motivación a la hora pues, de enseñar alguna materia. Si recordamos algunos aspectos de la enseñanza de lenguas, los métodos y los enfoques, los primeros, se basaban principalmente en la traducción, en la memorización y en la repetición. Pero un tiempo después ya estos enfoques cambiaron y ya empezó a tomarse en cuenta más el interés de los estudiantes, lo que sentían, el acompañamiento, el uso de diferentes estrategias y de diferentes tecnologías que podían apoyar e incentivar en el aprendizaje. Y también, pues, el tomar en cuenta el nivel en el que estaban y cómo se iban desarrollando los conocimientos. Pero, pues, todo de tal manera que se enfocaba más en la comunicación y en el aprendizaje de la lengua meta. El rol del docente, por su parte, ha variado también bastante a lo largo del tiempo. De acuerdo a Pérez Gómez 2012, actualmente ya no es un repetidor nada más de información, sino al contrario, ¿no? Es el encargado de guiar a los educandos durante su proceso de enseñanza, aprendizaje, pero sobre todo es quien les puede facilitar la construcción de su propio proyecto de vida. Por su parte, Eriksen, 1978, menciona que el aprendizaje depende mucho de la habilidad del profesor, que lo que haga, lo que realice dentro del aula va a repercutir en la motivación del estudiante para mejor o para peor. Por lo tanto, pues tenemos que tener cuidado en tratar de hacerlo para mejor. Sí, existen diferentes teorías sobre el aprendizaje y la inteligencia, pero la teoría de la inteligencia, la teoría teórrica, menciona que existen tres tipos de habilidades intelectuales principales: la inteligencia analítica, la experiencial o creativa y la teoría contextual o práctica, en las cuales pues tratamos de desarrollar procesos de conocimientos, análisis y síntesis en cuanto a la inteligencia analítica. En cuanto a la inteligencia experiencial, pues
aplicarlo a las experiencias de vida y de tal manera que se aplique la creatividad también. Y la inteligencia contextual o práctica, pues también tomar en cuenta el contexto y la practicidad de las actividades dentro del contexto de los estudiantes. Entonces es importante para realizar alguna actividad y para incentivar el aprendizaje es necesaria la motivación de los estudiantes. De acuerdo a Adorni 2013, la motivación se deriva del latín del verbo movere, que significa moverse. Es lo que mueve a una persona a desarrollar una actividad, a persistir en la acción y a lograr la meta. De acuerdo a la taxonomía de Ryan y Deci 2007, ellos mencionan que hay 3 necesidades básicas psicológicas y que es importante tomar en cuenta estas necesidades a la hora de desarrollar nuestras clases. Número 1, la necesidad de autonomía, que los estudiantes sientan que es una actividad que ellos quieren realizar, porque ellos desean hacerla. La necesidad de competencia, que ellos sientan que tienen las habilidades para desarrollar esa actividad, que no sea demasiado alta ni demasiado baja, de tal manera que ese interés por la actividad y por la materia se mantenga. Y la necesidad de relación, sí, que exista una relación tanto entre el profesor con el estudiante como entre los estudiantes entre sí. Entonces, estas necesidades, si se cumplen, pueden incentivar la motivación de los estudiantes. Por su parte, en el modelo motivacional de Keller, se menciona que la motivación tiene que ver con las fuerzas que mantienen o alteran la dirección, la calidad y la intensidad de la conducta de los estudiantes. Entonces, por ello es importante lograr la atención del estudiante, que el estudiante a esa actividad le parezca interesante y atractiva para lograr su atención, pero sobre todo que sea relevante, que sea de acuerdo a sus intereses y sus necesidades, pero también generar un clima de confianza en el aula y que sientan una satisfacción por lo que están haciendo. Entonces, los componentes de acuerdo a este sistema son interés, relevancia, expectativa y satisfacción. Interés que esté relacionado con la motivación intrínseca, centrado al interés y curiosidad individual. Relevancia que esté conectado a las necesidades, valores y metas. Expectativa que ellos sienten que tienen la habilidad y entonces puedan tener la autoconfianza y autoeficacia para desarrollar esa actividad. Y que haya una satisfacción en el logro de la actividad y una recompensa para sí mismos. De acuerdo a Adorni, son 3 las condiciones básicas que debemos desarrollar en el aula. La número 1, la cohesión grupal, que los estudiantes se apoyen entre sí, que tengan expectativas de éxito alcanzables, que ellos se apoyen entre sí, pero puedan alcanzar el éxito en conjunto. Y que los materiales que les llevemos al aula sean relevantes. Entonces, cuestión grupal, usar actividades para romper el hielo al principio de la clase, promover la interacción y cooperación entre los estudiantes, expectativas de éxito, establecer un modelo alcanzable y considerar los posibles obstáculos, pero sobre todo proporcionar la suficiente preparación para que los estudiantes puedan alcanzar ese éxito que se desea. Y los materiales relevantes, que hacer un análisis de las necesidades, de sus intereses y relacionar los temas con sus experiencias de vida. Y precisamente estas, de acuerdo a la teoría que encontramos y de acuerdo a los hallazgos que encontramos de los profesores, se vinculan con la teoría. Los profesores mencionaron que es importante, para motivar a los estudiantes es importante, número 1, identificar sus necesidades, sus intereses al momento de realizar la planeación y que también es importante que sea una actividad que disfruten y que pueda ser novedosa y que haya creatividad. También es importante que los estudiantes conozcan la utilidad de la materia, que para ellos esa materia sea atractiva, interesante y la tarea o la actividad que estén realizando, pues también. Entonces es importante, mencionar a los profesores, es importante elevar los niveles de interés, la sorpresa y el buen humor dentro de clase. Y para eso, pues, se planea la actividad
que haya una planeación de las actividades, una selección o creación de las actividades y herramientas a aplicar en el aula, que estas actividades puedan ser integradas en la clase y que puedan ser evaluadas por parte del mismo profesor y de los mismos estudiantes. Entonces, de alguna manera que haya un análisis de satisfacción y ya de ser, pues, completamente, ya que estén convencidos los profesores, entonces, pues, ya se pueden poner como parte de su misma planeación. Entonces, los hallazgos los clasificamos en tres: analíticos, de integración y de contexto. Los analíticos, entre las actividades que mencionaron los profesores, son ejercicios de procesos y de ejecución, resolución de problemas, proyectos, ejercicios de completamiento, secuencia de eventos, organizadores gráficos, líneas del tiempo. Otros ejemplos para promover la creatividad y la integración de los estudiantes, pues son los juegos de roles, las representaciones, los juegos de preguntas, los juegos de secuencias, obras de teatro, ensayos, videos. Y dentro de las actividades para enfatizar el contexto, pues están los diseños de historias, las lecturas, la investigación en grupo, los videos, elaboración de videos, juegos de roles y audios. Estos son algunos de los ejemplos de actividades que mencionaron los profesores que emplean en su clase y, como podemos ver, pues están vinculadas con la teoría que acabábamos de mencionar. Dentro de las herramientas de motivación de los profesores, mencionaron que pues, principalmente emplean la computadora, el cañón, el internet, el teléfono, utilizan el WhatsApp, sobre todo en estos tiempos que tuvimos que utilizar la tecnología todo el tiempo. Entonces emplearon muchas, las TICs, principalmente algunas plataformas como Moodle, Teams, Zoom, Kahoot, el Homework, Padlet, Wordwall, videos interactivos, pero también se desarrollaron actividades como organizadores gráficos, audios, videos, creación de videos, canciones, juegos de preguntas, concursos, resolución y proyectos. ¿Sí? Estas son algunos de los ejemplos de las actividades que emplean los profesores en clase y que motivan a los estudiantes a seguir aprendiendo, a seguir desarrollándose y a seguir profundizando en el tema. También mencionaron que es importante incentivar algunas actividades personales, ¿sí? Esta fue la pregunta sobre la cajita de herramientas que tenía cada uno de los profesores. Y los profesores mencionaron que es importante, número uno, conectar con los alumnos, brindarles confianza, traerles juegos de retos, desafíos, pero también es importante brindarles palabras de aliento, palabras de apoyo, empatía, y también que es necesario incorporar valores como el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, y que, como se mencionaba anteriormente, también es importante la promoción de la creatividad y vincular la relación de los contextos reales y de las actividades con propósitos reales. También mencionaron que es necesario que haya un equilibrio entre la dificultad de los exámenes, ¿sí? Que no sean tan difíciles, sino que vayan de acuerdo a pues, a sus niveles, que vayan de acuerdo a los temas y a los niveles de los exámenes. Y también es importante reconocerles el esfuerzo. Si les faltó, qué les faltó y en qué salieron muy bien. También es importante considerar la participación de los estudiantes, que se les apoye, que piensen en su contexto, en su comunidad y que se brinden apoyo mutuo. Entonces, ya para finalizar, es necesario que los estudiantes observen el valor y la importancia de la lengua meta, en este caso del inglés, y que cómo las actividades tienen una consecución y están vinculadas para el logro del aprendizaje de su clase. Sí, de acuerdo con los estudios, no es suficiente ver qué se hace, sino también cómo y por qué se hace a la hora de actuar. Entonces debemos de evaluar las actividades y nuestro desarrollo en clase.
Es necesario evaluar nuestras prácticas y apoyarnos entre profesores para identificar algunas áreas de oportunidad y mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También es importante aplicar actividades que promuevan las funciones ejecutivas, las intelectuales, como búsqueda y resolución de problemas, cuestionamientos, retos, pero también es importante vincular las emociones de los estudiantes, ¿sí? La cooperación y la curiosidad en el desarrollo de cada actividad. Y ya, pues para concluir, debemos de decir que cada logro en clase está vinculado con el profesor, con la motivación del profesor y la motivación de los estudiantes. Por lo tanto, si como profesores, como mentores y como colaboradores, debemos de tratar de motivarnos día tras día para lograr una mejor motivación en nuestra aula. Muchas gracias. Pues aquí tenemos nuestros correos y nuestras referencias. Y es todo. Muchas